Acá nos preguntan por dos cuestiones que hoy están muy en boga. Si es bueno recordar por hacer regresiones, y también la palabra recordar está puesta acá, diciendo venimos o estamos en la tercera dimensión a aprender a manejar la materia, a aprender a amar, etc., a recordar. ¿Cuál sería el sentido de cada cosa? Nosotros estamos efectivamente encarnados acá, en este plano, porque necesitamos, para seguir evolucionando, consumar el dominio de las leyes tridimensionales, quiere decir el dominio de las leyes materiales. Un ser está bajo ley de karma en estas condiciones porque él no domina las leyes materiales, entonces no puede seguir su trayectoria evolutiva. La ley de karma lo que ofrece es algo muy simple: garantías y seguridad. Los seres están bajo ley de karma porque su nivel de inestabilidad, su inexperiencia, su falta de comprensión de la vida cósmica hace que necesiten estar bajo ley de karma. Porque si ese ser no estuviera bajo ley de karma, se destruiría. La ley de karma siempre pone condiciones y límites al ser. Es como un corralito acolchado para un bebé. Si uno lo deja andar solo por la casa, se cae por la escalera, ¿sí? Se mete dentro del lavarropa, puede pasar cualquier cosa. Bien, la ley de karma ofrece conducción a la conciencia con garantías, con respaldo. ¿Y qué es lo que nos respalda? ¿Para qué nos respalda? ¿Cuáles son las garantías que nos da? Primero, como decíamos, no destruirnos haciendo alguna experiencia. Por eso, por más que hagamos lo que hagamos, no tenemos la capacidad de destruirnos como conciencia. Como mucho, caer en la aberración del suicidio. Pero vamos a volver a reencarnar. Quiere decir, vamos a tener la oportunidad de retornar a la materia y seguir aprendiendo. Entonces, un ser está en este plano porque no puede estar en ningún otro, porque necesita dominar las leyes materiales. Cuando él domina las leyes materiales, entonces ese dominio, la consumación de ese dominio, le permite que el cosmos, que la sabiduría cósmica, que la inteligencia cósmica le ofrezca otra salida evolutiva, quiere decir, la continuación de su proceso evolutivo. De esto también hablamos ayer en Casilda. Cuando el ser consuma las leyes materiales bajo ley de karma, el dominio de las leyes materiales, a él lo ponen bajo ley evolutiva superior y sigue su trayectoria evolutiva. Entonces, la connotación de todo lo que nos pasa es importantísima, porque en cómo nosotros resolvamos cada situación, estamos viendo cuál es el grado, el nivel de avance del dominio de las leyes materiales. Y cuando decimos materiales, decimos leyes mentales, que son leyes materiales, solo que es materia mental, leyes emocionales o astrales, solo que es materia emocional o astral, y leyes etérico-físicas, quiere decir leyes bien concretas. Entonces, cuando un ser, al momento de pensar, al momento de sentir y al momento de actuar, empieza a hacer una expresión elevada de la actuación mental, emocional y concreta, entonces él está preparándose para salir de la ley de karma. ¿Qué está mostrando? Que ya está en condiciones de dar por terminado ese aprendizaje donde el dominio de las leyes materiales tenía que consumarse. Entonces, cada situación, no importa qué tipo de situación, si una situación aparentemente normal, una situación que no tiene nada en particular, una situación que aparenta ser casual, como una situación aparentemente muy importante, que incluso puede ser también importante y traumática, ¿sí? Toda situación, no importa si aparenta o no ser importante o no tener importancia, toda situación que es planteada por la energía para nosotros es una oportunidad de resolver esa situación mostrando cuál es el dominio de las leyes materiales que ya tenemos ejercido. Por eso es tan necesario, al momento de estar en una situación, lograr sintonía interna, lograr entrar en sintonía con nuestra esencia espiritual, lograr entrar en sintonía con nuestra alma. Porque del dominio que venimos acumulando de las leyes materiales, solamente nuestra conciencia interna
nos puede estimular, guiar para reconocer cuáles son los aspectos de ese dominio y cómo aplicarnos en la ejecución de esos aspectos. Entonces, el ser, cuando está ante una situación, para prepararse para esta otra ley que nos espera y consumar su pasaje por el proceso kármico, lo que implica el dominio de las leyes materiales, tiene que aprender a estar en sintonía interior. Y ahí lo juntamos con algo que decíamos hoy, que es el libre albedrío. Llega un momento que la consumación de las leyes materiales queda cerrado, queda como con un broche de oro, donde el ser ya no elige y su sintonía interna es lo suficientemente profunda como para que él reconozca las indicaciones internas para resolver una situación. Entonces, su voluntad inferior empieza a estar alineada, entregada a la voluntad superior, que dice a la voluntad de su propia conciencia superior y espiritual. Y él va logrando una comunión. Cuando el ser más distancias reduce con su conciencia interna, él más flexiblemente, con mayores facilidades, con mayor espontaneidad, va renunciando al libre albedrío, sin siquiera notarlo a veces. Cuando el ser está abierto a la esencia presente en su interior, de repente él siente una inspiración para actuar. Él siente que hay pensamientos o sentimientos que proceden de ese contacto interno. Y él tiene que estar lo suficientemente lúcido y predispuesto para entregarse a cumplir con lo que ese pensamiento interno, con lo que ese sentimiento elevado le está mostrando. En la medida que él va flexibilizándose y se va agilizando en ese procedimiento, gradualmente y sin darse cuenta, insistimos, la voluntad inferior cada vez opera menos, la elección cada vez opera menos. Hay personas que piensan, si dejo el libre albedrío, voy a ser un autómata, no voy a pensar, no se trata de eso. Lo que va a ocurrir en el ser es que su pensamiento y su sentimiento van a ser de condición superior. Porque en vez de manejar su pensamiento y sus sentimientos en planos intermedios o bajos, especulativos, racionales, comparativos, ¿sí?, con miedo, con dudas, él va a tener una condición de pensamientos y sentimientos propios del fuego interno que los está alimentando. Y cuando él adhiere a esos pensamientos y sentimientos superiores que van emergiendo en su conciencia, y cuando él empieza a ver que la resultante de esa adhesión y de esa obediencia a esos estímulos internos deriva en armonía y en equilibrio, el ser no es tonto. Ninguno de nosotros que empezara a notar que al responder a ciertos estímulos, las situaciones en su vida derivan en equilibrio, en armonía, no tiene ningún motivo para salir de eso. ¿Cuál sería el único motivo por el cual un ser podría apartarse de adherir y ejecutar un estímulo interno si él está lo suficientemente distraído con las fuerzas materiales? Con las fuerzas de la materia, con los juegos de fuerza de la materia. Si el ser aprende a estar lúcido y a darse cuenta cómo las fuerzas materiales continuamente están intentando que él no entre en sintonía interior, que él no entre en aceptación interna, que él no pueda ejecutar y vivir esa vocación interna, si él no se da cuenta de eso, entonces queda preso y sin querer pasa a ser un cómplice de esas fuerzas materiales. Entonces, él empieza a vivir continuamente situaciones de fricción, situaciones propias que ya conocemos, no las vamos a describir. ¿Por qué? Porque estamos continuamente intentando ver cómo las solucionamos. Entonces, es muy importante entender esta cuestión. Es importantísimo entender esta cuestión. Entonces, de ese modo, los seres van a ver cuánto de los problemas que tenían, qué caudal de los problemas que tenían, de las dificultades que tenían, simplemente estaban siendo tenidos porque el ser colocaba su atención y su sintonía con algo que no merecía realmente que hicieran eso. Gran parte de las crisis que nosotros tenemos en estos planos y que las pasamos inadecuadamente proceden de estar en sintonía, en adhesión y en complicidad con un montón de aspectos de la vida tridimensional que en realidad
podríamos ya haber prescindido de ellos, haberlos superado. Por eso es tan importante la simplificación de nuestra vida, porque la mayor parte de todas esas cuestiones se reflejan en nosotros, en nuestra vida como superficialidad, como elementos superfluos. Por eso es tan importante aprender a simplificar la existencia, aprender a retirar lo superfluo de nuestra vida, aprender a estar desapegados. ¿Para qué? Para que elementos que realmente no necesitamos, situaciones que no necesitamos, puedan contar con nuestro desapego, con nuestra renuncia, soltarlos, dejarlos atrás, seguir nuestro camino. Gran parte del traumatismo con el cual los seres viven continuamente en la tridimensión procede de la incapacidad de entender la esencia en la materia, de entender y de liberar la esencia en la materia. Entonces, tenemos que aprender a estar lúcidos y así las cosas van a cambiar.